El día de la resurrección, el primer día de la semana, por la tarde, estaban en casa los discípulos con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Cuando se presentó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dijo, les traigo la paz. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús repitió, les traigo la paz. Así como el Padre me envió, los envió a ustedes. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, le van a quedar perdonados. Y a quienes se los retengan, le quedarán retenidos. Sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada. Nuestra vida cristiana depende del Espíritu Santo y de la gracia de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 31 de mayo, año 2020. Los poetas que nacen por las flores del camino, por el beso de las madres, por la sonrisa del niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. La fiesta de Pentecostés. Así se llama la fiesta que hoy celebramos en la Iglesia Católica de la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico. Pentecostés es una fiesta que conmemora la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego, y así quedó escrito en el libro sagrado. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en ese capítulo segundo, versos 1 al 4, va a darnos esa información tan importante. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Jesucristo prevé lo que va a pasar en adelante con su iglesia, con las personas creyentes en su iglesia, con los apóstoles, con la comunidad, con la vida parroquial. Van a necesitar una ayuda muy importante que se llama Espíritu Santo. Y por eso envía el Espíritu, porque Él sabe con toda seguridad que va a pasar algo. Algunos van a hablar contrarios, otros van a ser personas que van a interpretar la palabra de Dios de una manera fundamentalista. Algunos se van a inventar formas religiosas contrarias al Evangelio o exageradas. Entonces Jesucristo envía el Espíritu Santo, Dios envía su Espíritu como para decirle a la gente, cuando llegue el Espíritu van a corregir muchos errores, se van a fortalecer, van a tener dones y talentos y las cosas van a cambiar de una manera notablemente el día que una persona acepte el Espíritu Santo de Dios. Es cierto que sin el cultivo de un buen espíritu estamos perdidos en la inmensidad de este mundo. ¿Nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios o le obedecemos a los placeres de este mundo? No nos queda otra opción. O nos vamos por el Espíritu de Dios y aceptamos lo que diga Dios, o le creemos al mundo donde nos movemos y aceptamos los planes del mundo y nos convertimos en personas mundanas. Y así lo prevé la Sagrada Escritura. Es un consejo muy sabio de la Santa Biblia. El Espíritu es el que da la vida. La carne no sirve para nada. Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 63. El Espíritu da la vida. Y el Espíritu es el que permite que no avance la mundanidad en la persona, el error, la debilidad, el equivocarse de una manera tan seguida. Porque del Espíritu de Dios brotan los dones, los carismas que nos abren las puertas a la conquista de la felicidad, a la plenitud de la existencia, a la santidad de la vida, a la superación personal. Se puede afirmar sin temor a equivocarse que la vida de una persona comienza a cambiar en el momento en que se deja guiar por el Espíritu Santo, cuando permite que el Espíritu de Dios habite en el corazón de esa persona, cuando descubre los dones y las gracias que Dios le da para ser una gran persona en la sociedad, para ser un excelente sacerdote, para ser un excelente misionero, para ser un excelente discípulo. Pida los dones.
Entiéndase con los dones del Espíritu Santo. No crea que usted se las sabe todas, ni usted es el importante, ni usted tiene mucha inteligencia. Sea humilde y pídale a Dios. Léase esa primera carta a los Corintios en el capítulo 12, cómo es importante los dones de Dios, la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la ciencia, la fortaleza, la piedad, el temor de Dios. Cuando cree que el Espíritu es el principio de la fe, dice San Pablo, el Espíritu es el principio de la fe, capítulo 12 de esa primera carta a los Corintios. Se cree que el Espíritu es el principio del amor, es el principio de la conducta moral, es el principio de la esperanza, es el principio de la oración y es el principio de la unidad. Cuando una persona creyente se convierte al Espíritu de Dios, entonces necesariamente produce unos frutos. O si no, no tiene sentido. No tiene sentido que una persona diga, yo gozo del Espíritu Santo, a mí me encanta el Espíritu Santo, yo sé mucho del Espíritu Santo, yo navego con el Espíritu Santo y hace todo lo contrario. Me dice, está como rara esta persona. O tiene espíritu o no tiene espíritu, habla más de la carne o habla menos del espíritu. Entonces hay que centrarse. Cuando un creyente se convierte al Espíritu de Dios, necesariamente produce frutos. Con respecto a Dios, por ejemplo, ¿cuáles son los frutos de un creyente? La caridad con los demás, el gozo y la paz. Con respecto a su manera de ser, a su personalidad, cómo trata a los demás, la modestia, el dominio de sí. Con respecto a las demás personas, la paciencia, la bondad, la longanimidad, la mansedumbre, la fidelidad. Eso recomienda el apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas en ese capítulo 5, verso 22. Si vivimos según el Espíritu, hay que obrar según el Espíritu. No hay otra opción. El Papa San Juan Pablo II enseñaba desde su magisterio que la Iglesia, por tanto, instruida por la palabra de Cristo, partiendo de la experiencia de Pentecostés y de su historia apostólica, proclama desde el principio de fe en el Espíritu Santo como aquel que es el dador de vida, aquel que es el inescrutable Dios uno y trino que se comunica a las personas y las constituye en fuente de vida eterna. Es el mayor documento que tenemos en la Iglesia Católica si una persona quiere educarse muy bien sobre quién es el Espíritu Santo y tener una buena documentación para los que les gusta eso. Ahí tenemos la encíclica del Papa San Juan Pablo II, máximo documento que nos habla del Espíritu Santo. La encíclica se llama Dominum et Vivificantem San Juan Pablo II. La ausencia del Espíritu equivale a estar muerto en vida. No hay que dejarse dominar de este mundo. Cuando uno se deja dominar de los temas del mundo, pierde el espíritu que es el que da vida. Hay que darle gracias a Dios porque la pensó muy bien enviando su Espíritu Santo para que nos equivoquemos menos, para que nos abramos a la gracia del Espíritu, para que seamos más dóciles al Espíritu, para que nos interesemos en vivir la religión católica según el Espíritu de Dios.